Bueno, hoy voy a usar Power porque hay cosas así como que muchas cosas que les quiero mostrar. Vamos a hacer ida y vuelta en lo que podamos. Hay mucha info, es muy larga. El trabajo práctico lo que hicimos fue ayer saqué la tabla de medicamentos porque es demasiado para laburar, entonces vamos a centrarnos exclusivamente en grupos en esta segunda actividad de diabetes. Entonces, por ejemplo, los ISGLT2, y no les vamos a pedir que sepan el medicamento, excepto en inhibidores SGLT2, porque mañana hacemos un taller en el cual vamos a ver los medicamentos y eso va a ser, digamos, ahí sí tienen que seleccionar criteriosamente un medicamento. Pero el resto no, digamos, porque es imposible. El tema, hasta acá, ¿ustedes se acuerdan más o menos? Lo escribimos en la introducción de los TP, del TP1, que ustedes vieron esta semana, están viendo esta semana. Y se los comentó Marcos la vez pasada, entre los docentes, Marcos, Ariel, se los comentaron la vez pasada. Más o menos el tema de diabetes fue cambiando mucho, desde un enfoque extremadamente glucocéntrico, donde, digamos, cuando yo estudiaba en los 90, el tema era bajarle la glucemia a los diabéticos. Este era el único punto. Uno miraba los consensos de la ADA, los mismos que miramos hoy, que sacan cada año y medio, y decía, bueno, entonces tenés que usar metformina y si no usa sulfonilureas, mucho más que eso no había. Entonces, y aparecían metaanálisis y los metaanálisis te decían, che, la metformina disminuye la mortalidad. Porque uno decía, pero yo miro, cuando aprendí, empecé a mirar y miraba el UKPDS 33 y el 34, que nosotros se los entregamos, y en el 34, decía, pero metformina disminuye mortalidad cardiovascular, sí, pero en un grupo de 300 pacientes obesos y después le agregaste sulfonilurea y te aumentó mortalidad. Hay algo ahí que no va. Buen día. Pero después te aparecían los metaanálisis. Los metaanálisis, ustedes se acuerdan que son en la pirámide el máximo nivel de evidencia, lo cual es lo que vamos a ponerlo en discusión todo el tiempo. Pero te aparece el metaanálisis y el metaanálisis te dice, no, vos mirás los distintos trabajos y metformina disminuye mortalidad cardiovascular. Y entonces, los que somos muy hinchabola decimos, bueno, a ver, ¿y cuáles son los otros trabajos? Y mirá los otros trabajos, che, metformina no disminuía mortalidad cardiovascular. Pero en el metaanálisis, máximo nivel de evidencia, te dice que sí, bueno. Entonces, y ahora entonces va cambiando este paradigma glucocéntrico, aparecen nuevos medicamentos, cambia el mercado, cambian las posibilidades de obtener información distinta y aparece metaanálisis que dice, che, metformina en realidad no se sabe si disminuye mortalidad cardiovascular. Este que les pasamos nosotros a ustedes, el de Cochrane, creo que se los pasamos, ¿no? Creo que... Cochrane no, sí sabíamos que se utilizaba puede ser que se lo hayan dado en el seminario, pero bueno, digamos, en este momento apareció hace poquito un metaanálisis. Creo que se los íbamos a dar en este trabajo práctico y yo se lo saqué ese metaanálisis para no darles tanto, pero que dice, bueno, en realidad no sabemos si metformina disminuye mortalidad. Y en realidad las sulfonilureas y insulina, nadie sabe nada, ¿viste? Porque disminuye variables duras. O sea, todos sabemos, los diabéticos se mueren más. Tienen 11 veces más probabilidades de morirse por causas cardiovasculares que el resto de la población, mucho más. Y esto no se tomaba tan en cuenta. Decía, bueno, o sea, le das medicamentos y hay que bajarle la glucemia y había que darlo durante años y años y esto se sigue haciendo y en las guías sigue predominando esto. Le das sulfonilureas, le das una tiazolidindiona, ¿verdad? Y le bajás la glucemia y ahora aparece toda la cuestión de lo cardiovascular. Parece que nos dimos cuenta porque es siempre al revés. Aparecen los medicamentos que muestran alguna evidencia de que disminuyen mortalidad cardiovascular o tienen beneficios cardiovasculares y cambia el paradigma. ¿Se dan cuenta? En vez de decir, bueno, el paradigma debería ser, che, veamos de qué forma disminuye el riesgo cardiovascular, que hay formas, lo que pasa es que no son farmacológicas. Pero claramente la actividad física, la alimentación, tiene que ver con la forma de vida, el estrés, el sueño, los hábitos. Y esto, en vez de encajar sobre esto, las guías siempre, los médicos siempre trabajamos, no, hay que modificar la glucemia.
porque estamos parados al revés, estamos parados en el mercado. Lo que ocurre es, como algunos de estos medicamentos, no sé si se acuerdan, yo se los contaba medio en forma de cuentito en la intro, pero la rosiglitazona, en algún momento, a partir de algunos estudios de rosiglitazona, se evidencia aumento de mortalidad cardiovascular, o sea que la rosiglitazona produce infartos. Y la rosiglitazona y la pioglitazona, o sea, el grupo de tiazolidindionas, están asociados a insuficiencia cardíaca, aumento de riesgo de insuficiencia cardíaca. Entonces ya no es tan joda, digamos, le estás dando medicamentos que aumentan. Y esto también se habían observado en otros medicamentos. Los primeros ensayos clínicos que se hacen en la década del 70, donde comparan bajar glucemias, grupo estándar, grupo convencional versus grupo intensivo, y lo hacían con tolbutamida, por ejemplo, que es una sulfonilurea. Y la tolbutamida se encontró que aumentaba la mortalidad cardiovascular. Entonces, hay medicamentos, y eso tiene que ver con que hay receptores SUR2 en el corazón, SUR4 son en realidad. Bueno, hay receptores a los cuales se pueden unir, o sea, bastante lógico que puedan hacer algo. Pero entonces empieza a aparecer esto, se acumula un poco esta evidencia, y la FDA en el 2008, con mucha presión, plantea que hay que demostrar que no tienen riesgo cardiovascular. Los medicamentos que salen al mercado no tienen riesgo cardiovascular. Y ahí aparecen entonces estos medicamentos nuevos, los ISGLT2 y los análogos GLP-1. Estos son, digamos, los inhibidores de PP4, estos grupos que vamos a mirar hoy. Y estos medicamentos aparecen por esto, porque tienen que mostrar que no son inferiores a otros que están en el mercado, que no son inferiores en términos de no producen más daño. No tienen que demostrar que son más eficaces, tienen que demostrar que no producen daño cardiovascular. Y lo hacen con ensayos clínicos que se llaman ensayos clínicos de no inferioridad. Tengo que demostrar que no soy peor que el otro, que tienen varias cuestiones discutibles, pero requieren una muestra menor. Y además, la FDA acepta lo que se llama el diseño adaptativo. O sea, los ensayos clínicos pasan a ser con diseño adaptativo. O sea, yo antes decía, bueno, voy a hacer un ensayo clínico que tiene tal outcome, tal resultado, lo voy a mirar dentro de 5 años, voy a ver, pero aparece esta posibilidad de, dentro de 3 años, a lo mejor hay que modificar el outcome en relación a los resultados parciales. Si tus resultados muestran que disminuye el riesgo de insuficiencia cardíaca, y a lo mejor tu outcome tendría que agregarse insuficiencia cardíaca. Y el estudio valorar esto, lo cual es bárbaro. Pero tiene el problema de que hay gente mirando los resultados en el proceso, y si esta gente está involucrada, tiene algún interés en que un fármaco salga al mercado, podés modificar cosas. Podés buscarle outcomes combinados o el outcome que te convenga hasta que justo le encontrás ese, pero además estás viendo cuántos pacientes reciben una droga, cuántas otras, quiénes son, digamos, estás teniendo mucha información ahí. Y justamente la validez interna del ensayo clínico tradicional es una caja negra, digamos. Yo tengo un grupo de pacientes, les doy medicamentos, pero yo no sé a quién le estoy dando cada uno, ellos tampoco, y después de un tiempo vemos qué le pasa. Y esto un poco con los diseños adaptativos se pone en juego, con lo cual la validez interna es más discutible. ¿Está bien? Esto es lo que estábamos parados hasta acá, más o menos tenían esta información, ¿no? ¿Todo está bien? Sí, quería preguntarle, ¿ahí cuando se usa hazard ratio? ¿Hazard ratio? Sí. No, el hazard ratio es básicamente una medida similar al riesgo relativo. No, el hazard ratio aparece antes. Lo que pasa es que tiene en cuenta la temporalidad de los eventos. ¿Qué evento aparece primero? Pero la verdad es que no es para complicarse. Es muy igual al riesgo relativo y lo podés interpretar igual. O sea, es un cociente, así que no nos molesta para nada. Bueno, acá, continuamos entonces con la pesadilla. Ustedes los grupos que vieron en este contexto son sulfonilureas, biguanidas, que es metformina, y las insulinas. Perfecto. Bueno, entonces vamos a mirar un poquito, a continuarlo. Entonces tomamos el tema este. Ahí está. Perfecto. Entonces,
Básicamente, esto es lo que ustedes saben, ¿se acuerdan? Digamos lo que pasa en un diabético tipo 2, esto es históricamente descripto, lo que hay es un aumento de la resistencia a la insulina, y este aumento de la resistencia a la insulina hace que los niveles de insulina, digamos, si este es el momento cero en el cual el paciente presenta síntomas, la insulina previamente va a estar aumentada porque va a tratar de vencer esa resistencia secretando más y más insulina, hasta que en un momento llega a su límite. Y a partir de cierto momento, digamos, la resistencia a la insulina se va incrementando, la insulina se incrementa, pero luego la insulina cae. Con lo cual, digamos, hay una evolución natural en la diabetes tipo 2, que es, al principio tenés insulina y no solo tenés insulina, tenés mucha insulina circulando. Entonces hay muchos que dicen, che, el diagnóstico se puede hacer ya acá con los niveles de insulina, lo cual es muy discutible, nadie seriamente propone esto, aunque se hace. Pero el diagnóstico se hace, ustedes saben, con glucemias, y algunos proponen hemoglobina glicosilada y otros lo ponen en discusión. Pero sí, lo que se sabe es que la hemoglobina glicosilada, que lo que te mide es un promedio de glucemias en los últimos 3 meses, con el tiempo va aumentando. Y entonces, digamos, muchas personas que en un inicio tienen lo que se llama una prediabetes, una tolerancia en ayunas afectada, con el tiempo, un 5%, un 6%, cada año se van volviendo diabéticos. ¿Qué significa que se van volviendo diabéticos? Que tienen niveles de glucemia por encima de determinados valores. Cuando hablamos de diabetes, hablamos de la glucemia, no nos fijamos en la insulina. Nos fijamos y decimos por encima, y de acuerdo a las características clínicas, será un diabético tipo 1, tipo 2. Ustedes saben que casi todos, el 90%, son diabéticos tipo 2. El diabético tipo 1 es otra enfermedad. Lo llamamos también diabetes, pero es otra enfermedad. Es una enfermedad autoinmune, donde hay anticuerpos que atacan el páncreas, desaparece la insulina, en general son personas jóvenes, y eso produce síntomas por déficit de insulina que muchas veces son agudos, una cetoacidosis, etc. Algunas cuestiones. La enfermedad entonces suele ser progresiva, se suele requerir más medicación, entonces a medida que pasan los años, esto es entendible. Ahora, el otro punto es, la enfermedad puede remitir. En un momento uno decía, sos diabético y morís diabético. Esto ya no es tan así. La enfermedad puede remitir, el tema es que no con fármacos. No hay ningún fármaco que cure la diabetes. Lo que sí hay es modificaciones del estilo de vida. Y la modificación del estilo de vida cura la diabetes. En tanto, entendemos que una persona es diabético si tiene más de determinados valores de glucemia. Pero si yo hago ejercicio todos los días y bajo de peso, los niveles de glucemia bajan y probablemente pueda mantenerlos por niveles normales y chau, digamos, no sé por qué me tienen que decir diabético. Esto es los fármacos hipoglucemiantes, esta es la teoría glucocéntrica clásica. Nosotros estudiamos cuando decimos, che, hagan un esquema fisiopatológico y en este esquema metemos los fármacos. El esquema que nosotros estamos usando en este momento es el esquema de la teoría glucocéntrica. Ahora se los voy a mostrar. Que es básicamente, hay glucemia alta. Ahora, ¿por qué hay glucemia alta? Y porque no hay insulina, entonces los fármacos hipoglucemiantes actúan porque aumentan la producción de insulina, o porque directamente le das insulina, o porque disminuyen la resistencia a la insulina, o porque disminuyen la glucemia por alguna otra vía, que no sea resistencia a esto, pero por ejemplo la carbose, que disminuye la absorción de glucosa en el intestino. Pero digamos, básicamente, fíjense que todos siempre estamos mirando esto, los fármacos hipoglucemiantes. Lo que pasa es que ahora, como aparece la cuestión glucocéntrica, y está siendo aceptada, digamos, rápidamente, ingresan al mercado otras terapéuticas. ¿Qué es lo que miran estas terapéuticas? El riesgo cardiovascular. Entonces aparecen nuevos fármacos en el mercado que no son efectivos hipoglucemiantes, bajan un poco la glucemia, y ahora en este último consenso de ADA aparece un fármaco que no baja la glucemia directamente y lo meten igual, lo meten por el costado por su efecto antihipertensivo, pero lo meten solo para diabéticos. Ahora después lo vamos a mirar un poquito.
Esto es un poquito lo que les contaba. Clásicamente aparecen estudios desde los años 70 en los cuales se comparan dos grupos. No lean ahí un segundito y escuchen esta. A ver. Clásicamente los estudios comparan dos grupos. Por ejemplo, los UKPDS. Entonces hay un grupo con convencional, glucemia, objetivos de glucemia convencional, y que ponele por encima de 7, y otro con tratamiento intensivo. Entonces buscan una hemoglobina glicosilada menor de 6,5. Y entonces, y en esto se juega. Entonces el UKPDS después de 10 años ven cuántos pacientes con microangiopatía tienen, cuántos con neuropatía, cuántos con afectación renal, cuántos se mueren. Y básicamente lo que pasa es que van apareciendo todos estos estudios que aparecen desde antes del UKPDS, el primero se llama el Veterans, y en todos los estudios pasa lo mismo. El estudio no tiene poder beta. Se llama error de tipo 2, no tiene poder estadístico suficiente para detectar la diferencia. Y entonces, ¿qué pasa? Y le bajás la glucemia, pero no tenés lo que esperabas, mucho menos ceguera. Pero el UKPDS mostró una cosita ahí, tenés menos fotocoagulación. Hay menos tratamiento de fotocoagulación en este grupo que tenía la glucemia más baja. Y entonces se interpretó, bueno, como tenés menos fotocoagulación y debes tener menos ciegos. Pero no es cierto. Una cosa es que haya menos de una cuestión que es una intervención, una definición médica que depende de un montón de cosas. Por ejemplo, la posibilidad de acceder a una fotocoagulación. Y otra es que haya menos ciegos. Son dos cosas distintas. ¿Se entiende esto? Entonces se toman estas variables y mejoró la microalbuminuria. Y entonces mejora la función renal. No, mejoró la microalbuminuria. Y ahí vamos a la cuestión de la variable subrogada, que no se le dio nunca bola porque no conviene mucho. Lo que ha demostrado estos fármacos es que mejora la microalbuminuria. La pioglitazona mejoraba la microalbuminuria. Y con eso se fundamentó el uso de pioglitazona, de una no importa, de un fármaco. ¿Se entiende esto? Siempre se hacía esto. Y siempre terminaban estos estudios, se hicieron muchos de estos estudios, pero con distintos fármacos. Y en la mayoría, básicamente, no había evidencias de que lo macrovascular, ACV, infarto, muerte cardiovascular, se modificase. Entonces decían, no tiene poder estadístico. Pero, eran 10.000 pacientes seguidos a lo largo de 10 años. ¿Qué cosa tiene poder estadístico si no es esto? Pero decían, bueno, no tiene poder estadístico. Y lo microangiopático, como que decían, bueno, sí, pero lo microangiopático, cuando empezabas a mirar la evidencia, porque todos los metaanálisis y las guías te decían que modifica los consensos, modifica el riesgo de ceguera, qué sé yo, pero después yo hacía esto, iba y miraba el UKPDS y empezabas a leerlo y el UKPDS solo modificaba fotocoagulación. Esto costó muchos años hasta que lo empezás a ver reflejado en otra literatura. En revisiones sistemáticas, en metaanálisis, ahora está empezando a aparecer. Y esto es algo, me parece que Marcos lo mostró en el seminario pasado, en el cual es un British Medical Journal del 2019. El British es una linda revista porque está un poco menos impregnada por la industria que el New England Journal o el Lancet, que son básicamente lugares donde se publica con muchos intereses. Y acá lo que hacen es, este trabajito dice beneficios y daños del control intensivo glucémico en pacientes con diabetes. Y entonces miran esto, qué es lo que pasa en dos grupos, tratamiento convencional, qué sé yo, pero miran todos los ensayos clínicos y las revisiones sistemáticas, todo lo que aparece en el momento que compara esto, que tenga cierta calidad. Y encuentran, por ejemplo, y comparan qué es lo que pasa en lo microvascular y en lo macrovascular. Y en lo microvascular encuentran 9 revisiones sistemáticas, que incluye 12 ensayos clínicos de buena calidad, y encuentran que no hay beneficios en outcomes clínicos, o sea, en enfermedad renal, neuropatía o ceguera. Sí en las variables subrogadas, en microalbuminuria, macro y fotocoagulación. ¿Se entiende que es un poquito lo que contábamos antes? Al final de la historia, después de 50, 60 años, y mirá, esto es en el 2019, estamos hablando de experimentos que se iniciaron en los 60. Y que algunos son muy validados. Por ejemplo, el UKPDS se hace en toda la década del 70, 10 años. Con lo cual, con el UKPDS comparaba
clorpropamida, una sulfonilurea, metformina, insulina. Y con esto se sustentaron las evidencias prácticamente de todos estos años, hasta hace muy poquito. Pero además, hace unos años, no me acuerdo, 10 años, aparece un trabajo que dice, che, el UKPDS, 20 años más tarde, ¿qué pasó con los pacientes del UKPDS? Y te muestra los dos grupos del UKPDS que después que terminó el estudio se les dijo, bueno, trátense como quieran los pacientes. Pero 10 años más tarde, el grupo que había recibido tratamiento intensivo tenía menos ceguera y menos infartos y menos... Y esto lo toma fuertemente todos los diabetólogos encantados, fascinados, y dicen, bueno, hay que profundizar, bajar más la glucemia, los consensos lo toman, los consensos de la ADA, del europeo, todos lo toman, y dicen, hay que profundizar esta diferencia, porque el UKPDS 10 años más tarde, creo que eran 10 o 20 años más tarde, no me acuerdo, muestra que lo que se hizo antes tiene lo que llamaban una memoria glucémica. O sea, el cuerpo, hay menos gente muerta, menos ceguera, y esto es una evidencia muy seria. Era una chantada, porque lo que estás mirando 10 años más tarde con grupos que se habían mezclado, ya es un estudio que no es un ensayo clínico, estás mirando un estudio observacional. ¿Se entiende esto? Entonces, simplemente mira a qué nivel estamos discutiendo. Yo me acuerdo que yo lo miré y dije, pero ¿esto es un ensayo clínico? No, un ensayo clínico era el UKPDS. Mirás 10 años más tarde, describís una situación, esto es un estudio observacional, un estudio descriptivo. Y tiene ese nivel de evidencia, no podés sustentar la terapéutica. Ahora, esto se impregnó. Todo el mundo hablaba de memoria glucémica, estaba en todos lados. Y en lo macrovascular hacen lo mismo. No hay ventajas en mortalidad en ACV ni en amputaciones, pero se observa reducción en el riesgo de IAM. Esto es lo que observan, cosa que no se observaba claramente. En el UKPDS disminuía el riesgo de IAM en el grupo con mejor control glucémico, pero era borderline, tocaba el 1. Entonces uno decía, che. Y acá la reducción de riesgo relativo es de entre 9 y 18%, pero también se encuentra que aumenta el riesgo de hipoglucemia y aumento de peso. Entonces, bueno, por un lado disminuye el riesgo de infarto y por el otro lado tenés que ver, che, cuántos se mueren por hipoglucemias o qué riesgos implican esto. Pero bueno, pero sí muestra algún beneficio. Digamos, todavía no es que la cosa está cerrada. Y hace poquito, esto lo muestro porque apareció ahora, a mí me pareció un lindo trabajo, un trabajo honesto aparte, que aparece ahora hace menos de un año justo, septiembre del 2022, que es la reducción de glucemia en diabetes tipo 2, outcomes microvasculares y cardiovasculares. Es un trabajo con diseño actual, bien hecho, y lo que hacen es toman 5.000 pacientes, los siguen a 5 años, hacen los dos grupos, consideran el grupo intensivo y control. El grupo control sería los que tienen 7% de hemoglobina glicosilada o más, y el otro tratan de bajarlo a entre 6.5 a 7. Y lo hacen con 4 grupos. Le dan a los pacientes metformina y después, para lograr estas diferencias en cualquiera de los dos grupos, le agregan insulina glargina. ¿Se acuerdan ustedes qué es la insulina glargina? ¿Cómo era? Una de las basales. Una de las basales que mantiene ahí, esa es la insulina glargina. O le agregan glimepirida. ¿Qué es la glimepirida? Una sulfonilurea, o liraglutide, que es un medicamento que vamos a ver hoy, que es un agonista GLP-1, hoy lo vamos a mirar, o sitagliptin, que es un inhibidor de PP4. Así se llaman, tengamos la alegría de que así se llaman estos grupos. Hay que acordarse. Pero entonces le dan medicamentos como más clásicos, insulina o sulfonilurea, y otros dos de los grupos más nuevos que muestran beneficios cardiovasculares que están instalándose, y observan qué es lo que pasa en lo micro y lo macrovascular después de 5 años, con un grupo de 5.000 pacientes. Y los resultados no hay diferencias en hipertensión, no se modifica la dislipemia en un grupo o en otro, ni los outcomes microvasculares. No hay cambios en la albuminuria, o sea, en lo nefro, neuro y retinopatía no hay cambios. No se observa.
Y no hay diferencias en MACE. ¿Ustedes se acuerdan qué es MACE? MACE. Es un outcome que se usa en los trabajos nuevos, MACE. Mañana en el taller lo tenemos que trabajar, porque vamos a trabajar con MACE. ¿Qué es? ¿Qué significa MACE? Este outcome es el que se utilizó para evaluar todos los trabajos, o muchos de los trabajos nuevos que se hacen para demostrar que no producen daño cardiovascular. Es una variable combinada en la cual se combinan tres cosas, que es ACV, accidente cerebrovascular, infarto o muerte cardiovascular. Si ocurre alguna de estas tres cosas, se considera evento. Entonces, es bastante importante porque te está mirando las cosas más importantes de lo macrovascular, por lo cual se mueren los diabéticos. Entonces, si modifica el MACE, te está modificando estas cosas. Ojo que uno puede decir, che, mejoró el MACE, un medicamento mejora el MACE, pero a lo mejor lo hace porque mejoró el ACV y no la mortalidad o el llama. Hay que mirar los componentes del MACE. Que esto es una de las trampitas que tienen, que por eso yo quiero que más allá de los metaanálisis que hoy se los muestro, veamos algunos ensayos, porque nos vamos a dar cuenta mañana cuando veamos el Canvas que el MACE lo modifica, pero no modifica los componentes del MACE. Puedo decir, bueno, hay algo raro. Y no hay diferencias en hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, en muerte cardiovascular o en mortalidad. O sea, la gente no se muere más o menos por tener la glucemia por encima de 7 o por debajo. Y entre medicamentos, solo hay, cuando comparan, como le están agregando estos medicamentos, algunos de los cuales son muy nuevos y como muy estimulados por la industria, como el liraglutide. El liraglutide es un agonista GLP-1. Solo encuentran una ventaja leve con liraglutide. Un hazard ratio 0,7, o sea, disminuye un 30% las enfermedades cardiovasculares, lo cual es coherente con los estudios que aparecen hace poco con liraglutide. No es que está mal, para enfermedad cardiovascular. ¿Se entiende esto? Estos son más o menos, digamos, a modo de resumen, son los trabajos más importantes que aparecen recientemente para mirar esto. ¿Alguna duda con esto? ¿No están perdidos? ¿Preguntas? ¿No? ¿Cuestionamientos? No. Okay. Yo, por ahí, si avanzo muy rápido, me cortan, preguntan, cero problema. Sí, profe, perdón. Sí. Los trabajos que venimos viendo, y este también, son todos en base a llevar la glucemia a determinado nivel y después en el tiempo compararlos. Sin embargo, usan medicamentos distintos para bajar la glucemia. Entonces, si a vos, después de comparar lo que tiene glucemia a un nivel versus lo que tiene otro nivel, también tienes que comparar los medicamentos al mismo tiempo. O sea, claro, podemos bajar la glucemia en un grupo y en otro por el mismo medicamento y por ahí se podría demostrar si la glucemia en realidad tiene... Por eso, pero en el grupo en el cual utilizaste más medicamentos, supongamos que estuviera bien hecho esto. Vos decís, pongamos el UKPDS. El UKPDS mantenían niveles de hemoglobina glicosilada un poco más altos, otros un poco más bajas, ¿y con qué lo bajaban más? Y agregándole, dijimos, clorpropamida o glibenclamida o insulina o metformina, los medicamentos tradicionales. Ahora, cada uno de estos era un grupo. Entonces vos podías comparar si con clorpropamida disminuía retinopatía, por eso dicen, che, pero metformina bajó mortalidad y el resto no. ¿Se entiende? Pero el problema fue que metformina se lo dieron solo a un grupito de pacientes obesos. Sí, y que además el convencional, en ese caso, todos tenían dieta y ejercicio. Todos, sí, siempre eso, pero es que no sería ético no hacerlo. En los dos casos tenés que darle. Y además acá también pueden requerir medicamentos, solamente que los dejás flotar por encima de determinados niveles de glucemia. ¿Sí? O sea, estos también tienen medicamentos, pero a dosis menores. Y otra cosa es que uno asume que acá tenés un grupo que se llama clorpropamida. Después, los que pueden mirar el estudio dicen, che, pero ¿cuántos de estos grupos recibieron además otros medicamentos? Y acá se ensucia todo. Porque además de clorpropamida recibían metformina y además recibían insulina y no sé qué, y había un 70% que recibía otras cosas. Entonces las conclusiones no son válidas. Pero eso
Por eso es la gran diferencia entre decir el UCA-PDS demostró y poder decir, bueno, pero mirá lo que pasó. ¿Cuánto le creo, cuánto no? Por eso toda la evidencia de todos estos años se sustentaban en los UCA-PDS. Lo poníamos en discusión muy poquitas personas, que obviamente no influimos en nada en el mercado. Pero la verdad es que yo en mi fuero íntimo decía, che, pero ojo, le agregamos sulfonilureas a metformina y a ese grupo, el grupito que recibió eso, se murieron el doble. Yo le voy a dar a mis pacientes sulfonilureas y yo los paso insulina. Porque en ese momento no había otra opción, ahora hay otra. Pero digo, yo trabajo en el sistema público, sistema de salud. Entonces tenía insulina, glibenclamida, ahora pasó a glicazida, y metformina. Les daba metformina, aumentaba hasta niveles máximos, más de 2.5, 3 gramos de metformina por día, le agregaba insulina, lo charlaba con los pacientes. Muchos pacientes preferían sulfonilurea, yo les explicaba, y estaban contentos porque mantenían los niveles de glucemia, nadie sabe para qué, pero los mantenían. Pero bueno, o sea, se muere más, bueno, un detalle. Es como que este trabajo o este tema que estamos viendo está dos cosas, digamos, corroborándose. Si la variable subrogada de la glucemia es realmente algo que tenemos que bajar o no, que son medio como lo que los estudios quieren demostrar, y a la vez, dentro de todos los fármacos que tenemos, cuáles son mejores y no, más eficaces y tienen menos efectos adversos. Como que exactamente. Y el tema de la variable subrogada es muy importante para quien entiende el concepto de variable subrogada. El problema es entenderlo. El segundo punto es, estos son los trabajos tradicionales donde vemos esta cuestión, che, ¿cuánto hay que bajar la glucemia? Entonces, ¿la glucemia es una variable subrogada válida o no? Y ahí está esta cuestión. Si bajando la glucemia disminuyen otras cosas muy importantes, sí, pero si esto está muy en discusión, ¿cuánto esfuerzo le ponemos ahí? Y la otra cuestión es los trabajos nuevos. Acuérdense que lo que vamos a empezar a mirar ahora ya no tienen este esquema. Lo que hacen es comparar, porque los trabajos nuevos a partir del 2008, que la FDA exige que los medicamentos nuevos que se incorporan al mercado demuestren que no producen daño cardiovascular, ya no es, che, tienen que demostrar que bajan la glucemia o no, tienen que demostrar que no produce daño cardiovascular. Entonces, son pacientes tomando placebo o pacientes tomando algún otro medicamento y el otro grupo tomando el medicamento nuevo para ver si se mueren más que los otros. Que el medicamento nuevo le baja un poco la glucemia, pero tengo que demostrar que no se mueren más, o sea, tengo que demostrar un daño, es complicado. Se hacen ensayos clínicos que se llaman ensayos clínicos de no inferioridad, pero bueno, por otro lado es ético, porque si no, la verdad es que lo que estás demostrando, lo único que estás demostrando era que bajaba la glucemia. Y a lo mejor se morían más. Y acá, bueno, tenés que demostrar que no se mueren más. Ahí está el tema del límite de no inferioridad, que yo se los escribí, está en negrita, en la parte de abajo, en el trabajo práctico, pero les explico, che, se acepta un límite de no inferioridad de 1.8. O sea, aceptan que pueda morir 80% más en el grupo con tratamiento nuevo que en el anterior. Y con eso, ese grupo sigue adelante. En el momento en que el medicamento ya está en el mercado, aceptan que ese límite, el margen, se llama margen delta, ese límite sea de 1.3, el límite superior. Y entonces, con lo cual se acepta que haya medicamentos en el mercado que pueden producir un 30% más de muerte cardiovascular que medicamentos ya existentes, o que placebo, y se acepta. Pero forma parte de, esto es largo de charlar, pero forma parte de lo que está aceptado. Mañana lo vamos a mirar un poquito más en el taller, porque mañana, como van a trabajar con el ensayo clínico y estos ensayos clínicos aceptan estos límites, reconocen estos límites, hay que mirar qué es lo que están mirando. Pero les va a ayudar mirar las introducciones y las partes que están en negrita abajo, los chiquititos que están ahí en los trabajos prácticos, explica esto. Bueno, ¿se entiende más o menos lo que estoy hablando? ¿No están tan perdidos? ¿Está bien? Cuando miramos los grupos farmacológicos, estos dijimos, che, tradicionalmente, aumentan la insulina circulando, y esto puede ser porque le das insulina
por las sulfonilureas que producen liberación de insulina desde las células beta. Las meglitinidas es un grupo que no vamos a hacerles comparar y todo, pero básicamente muy similar a las sulfonilureas, en el mecanismo de acción incluso. Los análogos GLP-1 y GLP, los inhibidores de PP4. Todos estos lo que hacen es aumentar los niveles de insulina. Esto es lo que vamos a mirar ahora. La otra posibilidad es disminuir la resistencia a la insulina. ¿Y quién lo hace? Y dos grupos que son básicamente las biguanidas, en este momento solo metformina, porque fenformina, que era el otro, fue retirada del mercado, porque producía mucha acidosis láctica, y las tiazolidindionas. Cuando decimos tiazolidindionas son rosiglitazona, pioglitazona. Básicamente en este momento pioglitazona, que está en el mercado. Alegre y Vivita. Y la otra posibilidad es disminuir la glucemia por otras vías. Por ejemplo, los inhibidores de alfa-glucosidasa o los inhibidores de SGLT2. Estos son los grupos que vamos a mirar, que vamos a introducir ahora. Y a esto se agrega la otra cuestión, que hay medicamentos que empiezan a aparecer en las guías que ya no son estos. Las guías en este momento lo que están impulsando son otras medidas. Por ejemplo, bajar de peso. Entonces dicen, bajar de peso es una medida muy efectiva para disminuir los niveles. Antes lo decían, pero bajar de peso implicaba hacer ejercicio. Ahora no. Ahora bajar de peso significa comprar semaglutide. Y semaglutide son $1.500 por mes. Y entonces tiene otra fuerza. O comprar, no sé, los medicamentos más nuevos, tirzepatide creo que es el otro, que ha demostrado bajar 8 kilos de peso. Entonces, 8 kilos, 10 kilos, un 10% del peso corporal. Entonces dicen, ahora te cambian el objetivo, lo dice la guía nueva de la ADA, la que salió este año, ahora el objetivo es bajar un 10% del peso corporal. Que casualmente lo ponen inmediatamente después de que aparecen los fármacos que logran bajar farmacológicamente un 10% del peso corporal. Un 10% como mucho, estamos exagerándola, esto es así. Pero, o ahora lo vamos a mirar a otros medicamentos que tienen que ver más con la presión arterial y que lo vamos a mirar, los antagonistas de receptores de mineralocorticoides, que nosotros los conocemos por insuficiencia cardíaca, pero acá tenemos la novedad de un antagonista de mineralocorticoides, de receptores de mineralocorticoides, pero que es no esteroideo, lo cual es toda una novedad, sobre todo en el precio, y que se introduce en la guía de ADA. Con lo cual lo tenemos que mirar, o sea, lo que no podemos hacer es ignorarlo como si no existiera. Este es el mecanismo fisiopatológico con el cual nos podríamos manejar. La diabetes es mucho más complicada que esta, pero básicamente todo siempre giró alrededor de la glucemia. ¿Por qué? Porque definimos al diabético desde acá. Che, si tiene más de 126 miligramos por decilitro es un diabético, chau, me olvido, o más de 200 en ayuna, en 2 oportunidades. Y es un diabético, o hemoglobina glicosilada por encima de tanto. ¿Y esto por qué podía producirse? Y porque está disminuida la secreción de insulina, ya lo vimos, o porque está aumentada la resistencia, o sea, está disminuida la captación de glucosa de la sangre. Y está aumentada la producción de glucosa en el hígado. Y a su vez esto produce glucosuria y por lo tanto poliuria y por lo tanto deshidratación y los riesgos de etc. ¿Está bien? Esta es la teoría más o menos, esto es un mecanismo, un esquema fisiopatológico sencillo para pensar los grupos. Entonces, una primera posibilidad es trabajar de una manera más integral, esto lo propone muy bien, en este momento las guías le están poniendo más peso a esto, que es el tema de la dieta, la actividad física regular, que es lo de siempre, en lo posible 300 minutos por semana, si no 150. Tratemos de no quedarnos con el tema de la caminata. Es un pobre consejo médico el que le dice salir a caminar 3 veces por semana, es pobrísimo. Y el tema del sueño. Ahora aparece la cuestión del sueño vinculada con aumento de riesgo de diabetes y de muerte. O sea, durmamos. No estudio medicina y no la ejerzo. Después van a tener que llegar ahí. La otra posibilidad es, si está disminuida la secreción de insulina, es darle insulina. Acá aparece toda la complejidad. Che, ¿qué le doy? Una glargina, ¿qué le doy? Una detemir, pero se llaman insulinas, el grupo. La otra posibilidad es, como está disminuida la secreción de insulina en el páncreas, es darle sustancias que estimulen al páncreas a producir insulina. No darle insulina para darle. Y acá aparecen las sulfonilureas o ese grupito
que está pegado, que nosotros no lo vamos a hacer comparar porque hay poca intensidad. En este momento disminuyó la presión del mercado para que se vendan, pero se llaman meglitinidas. Los análogos GLP-1 y otro grupo que se llaman análogos GLP-1-GLP, o sea, actúan sobre los dos. Ahora les voy a explicar lo que son. Y los inhibidores de PP4. Estos son los grupos, sulfonilureas, meglitinidas, análogos GLP y inhibidores de PP4, son los grupos que lo que hacen es aumentar la producción de insulina en el páncreas. Estimulan la producción de insulina. ¿Está bien? La otra posibilidad era actuar con grupos que mejorasen la resistencia a la insulina. Entonces podían aparecer las tiazolidindionas, rosiglitazona o pioglitazona y las biguanidas. Las biguanidas, que es la metformina. Y que lo que hacen es aumentar en esto, resistencia. La otra posibilidad es con grupos que de alguna manera bajasen la glucemia sin aumentar la producción de insulina ni actuar sobre la resistencia. ¿Y cuáles son? Uno pueden ser los inhibidores de la alfa-glucosidasa, que son sustancias que se unen a la glucosidasa en el intestino e impiden que se absorba los precursores de la glucosa. Se usan poquito ahora. Ahora los voy a nombrar un poquito nomás, pero están en el mercado. Y el otro grupo que es muy importante, que por la importancia que está teniendo ahora en las guías, en los consensos, en todos lados, que son los inhibidores SGLT2. Sodio glucosa T2. Del cotransportador SGLT2. Ahora los vamos a mirar un poquito despacito. Y después hay otra posibilidad. Con esto vamos a empezar ahora. Vamos a empezar mirando esto. Pero está la otra posibilidad que yo les había comentado. Dejamos de mirar qué es la glucemia y las guías ahora están cada vez más fuertemente centrándose en el riesgo cardiovascular. Y entonces en riesgo cardiovascular hay algunas de estas sustancias que además de bajar la glucosa, por ejemplo los análogos GLP-1 o los inhibidores SGLT2, han demostrado beneficios en términos cardiovasculares. Y entonces se posicionan desde otro lugar. Se dice, che, ya no importa cuánto bajan la glucosa, hay que darlos. Sobre todo en pacientes con alto riesgo cardiovascular. Si sos diabético y tenés alto riesgo cardiovascular, tomate tu inhibidor SGLT2 o tu análogo GLP-1. O, y esto es lo que aparece como novedad en esta guía, apareció un trabajo hace muy poquito tiempo, en el 2020 aparece el Fidelius, que es hay dos trabajos con antagonistas de receptores de mineralocorticoides no esteroideos que se lo dan en pacientes diabéticos que tienen algún problema renal. Y miran las variables combinadas y en la variable combinada logran ver que mejora la variable combinada. La variable combinada no disminuye mortalidad, entonces no está demostrado que disminuya mortalidad, pero forma parte. Disminuir mortalidad de una variable combinada mucho más larga. ¿Está bien? ¿Me siguen? Entonces aparece esto que en realidad es... ¿Ustedes dónde vieron antagonistas de receptores de mineralocorticoides? ¿Dónde vieron? ¿En qué trabajo práctico? ¿Para qué patología? ¿Cuáles conocen? A ver, vamos a sacudirlos un poco porque estamos... Sí. A ver, los voy a señalar, pero solo para despertarlos. ¿Está bien? Mate, vos. ¿Yo? Sí. ¿En hipertensión? Bárbaro. En hipertensión, como drogas de tercera línea, antagonistas de receptores de mineralocorticoides, y en insuficiencia cardíaca, bien posicionados. ¿Disminuyen mortalidad? Estamos hablando de qué medicamentos. ¿Cuáles son los antagonistas de receptores de mineralocorticoides? La espironolactona y el eprelenone. Bárbaro. ¿Disminuyen mortalidad? Esto no se sientan amenazados, es una ayuda, aunque no lo crean. ¿Vos, disminuye mortalidad, sí o no? ¿Yo? Sí. Para mí no, pero
La primera pregunta es ¿en quiénes? Claro. ¿En quiénes? ¿En quiénes sería? ¿Alguien se...? ¿Eh? No, embarazadas no se les da. No hay que darles. Embarazadas de ninguna manera. De hecho, pero son sustancias, la espironolactona lo usan. Yo trabajaba en un paciente en un consultorio de diversidad y entonces medicaba a mis pacientes trans y mi medicamento era espironolactona, porque espironolactona tiene como efecto adverso la ginecomastia porque interfiere con ciertos aspectos de las hormonales. Así que no, jamás le daríamos a una embarazada. Pero... estos lo que han mostrado, ¿se acuerdan en insuficiencia cardíaca? Tenemos 3 grupos que son los IECA, enalapril, los antagonistas de receptores de mineralocorticoides, espironolactona, prelenone, y los beta bloqueantes, que son los que han demostrado mejorar el tema de supervivencia, claramente, en fracción de eyección reducida, ¿no? Estos 3 grupos. Y ahora aparece un antagonista de receptores, por la ventana, un antagonista de receptores de mineralocorticoides, pero que se llama no esteroideo. Y entonces dicen, che, este es algo nuevo, es completamente distinto, tiene mucho mayor especificidad con el receptor. Y uno dice, ¿y qué cambió? ¿Viste? Y produce menos hipercalemia, y entonces hay que darlo. Y es buenísimo. Y entonces aparece la indicación del antagonista de receptor mineralocorticoide no esteroideo, que se llama finerenone en inglés, que también está indicado entonces en pacientes diabéticos que tengan algún temita renal. Esto es lo que estos grupos son los que vamos a mirar hoy. ¿Está bien? Vamos a mirar algunos más rápidamente que otros. Un poquito para recordar, yo no sé si lo vieron esto en el seminario pasado, si no simplemente lo recordamos. Cuando llega la glucosa por el torrente sanguíneo a la célula pancreática, la glucosa ingresa por un transportador que se llama GLUT2, se descompone en glucosa 6-fosfato y los productos de esta descomposición lo que van a hacer es cerrar los canales de potasio. Y como cierran los canales de salida de potasio, el potasio se queda como acumuladito y entonces se acumulan cargas positivas y esto induce la apertura de canales de calcio. El calcio lo que hace es organizar la microtubuladura de la célula y permite que se movilicen que se movilicen gránulos. Y estos gránulos contienen insulinas que fueron previamente elaboradas en el retículo sarcoplásmico y todo esto. Entonces estos gránulos llenos de insulina, que en este momento es proinsulina, se liberan y salen como insulina. Ahí. ¿Está bien? Este es el mecanismo normal de secreción de glucosa. Ahora, hay sustancias que lo pueden aumentar. ¿Cuáles son? Por ejemplo, cuando nosotros comemos un alimento, hay ciertas células en el intestino que producen glucagón y también sustancias que son parecidas al glucagón. Entonces se llaman glucagón-like péptidos. Péptidos similares al glucagón, GLP. Glucagón-like péptidos, así. Y eso hay GLP-1 y el GLP, a secas. Y entonces, estas sustancias que son producidas por las células del intestino llegan a la célula beta y en la célula beta activan un sistema, se unen a un receptor y activan un sistema de adenilato ciclasa, lo que termina produciendo la proteína GS, adenilato ciclasa, aumento de los niveles de AMP cíclico, proteína quinasa A, y la proteína quinasa A va a estimular la liberación de insulina, digamos, por mecanismos que ya vimos al principio. Y hay un tercer mecanismo, pero que es a través de una fosfolipasa C, o sea, fosfatidilinositol y diacilglicerol, que es estimulada, por ejemplo, por la acetilcolina, que también termina produciendo liberación de insulina. Estos son mecanismos distintos. Donde está centrado en este momento la industria es o acá, en estos canales, o en estos. Por ahora, no acá. Entonces, lo que hacen las sulfonilureas y las meglitinidas es producir el cierre de estos canales de potasio y activan este mecanismo. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Nadie se pierde con esto? Sulfonilureas, cuando decimos sulfonilureas, es ejemplo glibenclamida o ejemplo clorpropamida casi no está, pero gliclazida o glimepirida. Glimepirida es un fármaco que en este momento hay mucho en el mercado.
Y acá, entonces, actúan los análogos GLP-1 y los que se llaman inhibidores de PP4. Ahora vamos a explicar qué es cada uno. ¿Está bien? Las sulfonilureas, rápidamente, porque esto ya lo vieron, se unen al receptor, tienen la capacidad de disminuir la hemoglobina glicosilada bien, entre 1.5 y 2 puntos de hemoglobina glicosilada. Esto en rojo son los efectos adversos. Básicamente producen hipoglucemia y aumento de peso, este es el problema. Y hay discusiones si pueden producir daño cardíaco por la unión al SUR4 en el corazón. Esto hay algunas evidencias y entonces esto los pone un poquito en jaque. Pero hay un montón de otros estudios que no muestran nada. Entonces, ahí está discutido. Entonces, cuando miramos, esto lo usó Marcos, ¿no? La vez pasada, en los metaanálisis, esto es un metaanálisis reciente que aparece en Lancet, que lo que miramos es, acá podemos mirar por grupos, esto es el grupo sulfonilureas, todas estas son sulfonilureas, acá empiezan las biguanidas y esto es insulina. Las sulfonilureas no tiene efectos en celeste, es beneficioso en verde y produce daño en rojo, y el grado de certeza de lo que está diciendo lo muestra con esto. Si el grado de certeza es muy alta, es un rombo. Y si el grado de certeza es muy bajo, básicamente no sabemos de qué estamos hablando, es un triángulo. Y entonces acá lo que podemos mirar es rápidamente decir, che, sulfonilureas básicamente no cambian nada. Digamos, ¿en qué? El MACE, ¿se acuerdan lo que era el MACE? ¿Quién me lo repasa? ¿Qué era? Fuerte. ¿De qué tres? ¿Cómo? ACV, infarto o muerte cardiovascular. Eso se llama, este es el MACE 3P, porque tiene estas tres. Hay otro MACE que le agrega angina inestable, pero es una variable peor, que se llama 4P. Pero en general, cuando dicen MACE, es estos tres. Muerte cardiovascular, o tuvo un infarto, o tuvo un ACV. Eso se considera evento. Es una variable combinada. ¿Eh? Entonces, miren, MACE, muerte cardiovascular, infarto de miocardio, ACV, falla cardíaca, angina inestable y fibrilación. Y cuando vemos con sulfonilureas, básicamente no han demostrado beneficios a lo largo de muchísimos años, y hay alguna discusión. Che, glimepiride pareciera que puede aumentar el riesgo de ACV, y ojo con glipicida, que podría aumentar muerte cardiovascular. Ahí hay discusiones. ¿Esto es un efecto del grupo o es ese medicamento? ¿Y esto? Sí. Okay. ¿Qué pase? Si no, ¿qué pase buscar? Dale. Este es el otro grupo. Estos son los que están ahora, las luminarias están puestos en estos grupos, que son, tienen algunas ventajas que son muy reales en términos de beneficios cardiovasculares, y otras ventajas que son de mercado, que es que son medicamentos caros, novedosos, caros, casi por la misma razón. Y que vamos a poner entonces, como con el nombre de incretinas, estimulan la secreción de insulina. Vamos a nombrar a tres, que son análogo GLP-1, análogo GLP-GLP-1 e inhibidores de PP4. ¿Se acuerdan? Más o menos, para que empiece a sonar. Y lo que ocurre es esto. Este es el intestino. En el intestino hay células, que no importa cómo se llaman, K y L. Casi como mi nombre, Kroll. Sí importa, entonces. Y de estas células, entonces, salen estos péptidos que se llaman GLP o GLP-1. Y estos péptidos se unen, no lo voy a seguir acá, pero se unen, como dijimos, a la célula beta y producen la secreción de insulina. ¿Está bien? Ahora, estos péptidos son degradados por una enzima que es una dipeptidilpeptidasa 4 que los degrada, que es DPP4. ¿Está bien? Entonces, ahora lo vamos a mirar un poquitito más. Ahora se los introduzco de otra manera. Fíjense, nosotros comemos. Como comemos, ingresa glucemia y se produce secreción de insulina. Entonces, ¿qué es lo que pasa también? La ingesta estimula la producción de incretina, GLP o GLP-1.
que lo producen las células intestinales, estas células Kroll. Y las células liberan estas sustancias y tienen dos efectos. Por un lado, se une a la célula beta y, como vimos, aumenta vía AMP cíclico, aumenta la secreción de insulina y además disminuye el apetito. Tiene efectos en otros lados. Disminuye el apetito y disminuye, enlentece el vaciamiento gástrico. ¿Esto en diabetes tipo 1 estaría disminuido también este mecanismo? No. ¿No? O sea, seguiría, pero... Seguiría. Esto está. Pero lo que pasa es que esto tiene vida media corta, porque hay una enzima, que es la DPP4, que es la dipeptidilpeptidasa 4, que las degrada en minutos y hace que desaparezca. Entonces tenemos dos posibilidades. Una posibilidad es, bueno, ya habíamos dicho, las sulfonilureas meglitinidas aumentaban por otro lado, cierran el canal de potasio, aumenta la secreción de insulina. La otra posibilidad es, en vez de darles, le damos sustancias que se van a unir al receptor GLP-1 o GLP, ¿en dónde? En la célula beta, pero que tienen vida media más larga. No los puede degradar la DPP4. Entonces tienen vida media de horas, tampoco es tan larga. Ojo que hay que darlos por vía subcutánea, porque no se pueden comer. Hay que meterlos al cuerpo por vía subcutánea. Este es uno de los grandes problemas que tienen. Análogo GLP-1 o GLP-1-GLP. Se pueden unir a los dos. ¿Me siguen bien? Y la otra posibilidad es inhibimos esto. Si inhibimos a la DPP4, a la dipeptidilpeptidasa, aumenta la cantidad de incretina circulando y por lo tanto la secreción de insulina. Esta es la posibilidad. ¿Está bien? ¿Me siguen bien? Y ahí aparecen los grupos. Entonces los grupos, los que estamos mirando, son básicamente o análogos GLP-1 o GLP-1-GLP o inhibidores DPP4. Así se llaman los grupos. ¿Está bien? Vamos entonces a mirar los análogos GLP-1, glucagón-like péptido 1. Son péptidos resistentes a la DPP4 y por lo tanto lo que dijimos recién se tienen que dar por vía inyectable. Liraglutide, exetanide se llaman así. Se unen al receptor de GLP-1, producen esto que dijimos, aumento de insulina, saciedad, disminuyen el vaciamiento gástrico y tienen una capacidad limitada para bajar la hemoglobina glicosilada, no tanto como metformina o sulfonilureas, entre 1 y 1.5 de hemoglobina glicosilada, pero ayudan porque bajan de peso. Hasta ahora veíamos que las insulinas aumentaban el peso bastante, las sulfonilureas también. Un diabético aumenta entre 2 y 4 kilos cuando toma, y eso es un problema. Y acá ayudan a bajar el peso, con lo cual empiezan a aparecer fármacos que ya no solo se proponen para diabetes, se proponen para obesidad. Y estos fármacos, ahora los vamos a ver, están fuertemente propuestos para obesidad. Por ejemplo, a ustedes quizás les suene semaglutide, o quizás no les suene, ahora que lo noto. Bueno, semaglutide está en las páginas de los diarios, apareció en la página de Clarín, que es un gran promotor de la industria farmacéutica, un amigo de la industria farmacéutica, lo podríamos decir, y que entonces aparece semaglutide, no ingresa al país semaglutide, no ingresa porque como lo instalan como fármaco para la obesidad, no alcanza la producción a nivel mundial. Entonces hay países, como pasaba con las vacunas, los países, y eran fármacos que estaban propuestos para diabéticos. Cuando se lo instala dicen, che, pero baja 5 o 6 kilos y ha demostrado evidencias de que bajan el peso corporal, entonces se instala en ese nicho y desaparece del mercado a nivel mundial porque todos lo quieren comprar, sube el precio y ahora tirzepatide pasa lo mismo. Tirzepatide es el otro fármaco que es un agonista GLP-GLP-1. Es una incretina. Son estos fármacos están haciendo furor entre los obesos podríamos decir, pero creo que... Y pueden mejorar el perfil lipídico de paso. ¿Cada cuánto se debería inyectar? Depende de cuál es la droga. En general es una vez por semana. Ponele el exetanide. Ahora vamos a ver. No, o sea, depende. El exetanide es una vez por día, el liraglutide es una vez por semana. Depende del medicamento.
Ahora, y este es el metaanálisis que vamos a seguir un poquito esto, lo que miraban Marcos, y después comparamos con un par de metaanálisis más. Pero si miramos como grupo, acá lo que tenemos es el grupo de GLP1. Este es el análisis global, más o menos, de lo que se observa. Esto es GLP1 versus placebo. Y acá aparecen los nombres: albiglutide, exetanide, liraglutide, semaglutide, etc. Cuando miramos, en general, aparece esto, digamos. O muchos no producen nada, pero algunos sí, muestran que mejora el MACE. Lo cual... y después hay una cosa que llama un poquito la atención, que es, podemos ver mucho celeste por acá, o sea, a nivel individual no se observa tanto beneficio, pero cuando hacen análisis, juntando metaanálisis, juntando casos, juntando situaciones, y da todo verde. O sea, disminuye la muerte cardiovascular, disminuye el MACE, el infarto de miocardio, el ACV, la insuficiencia cardíaca, etc. Lo cual tiene el problema de los metaanálisis, que es, te alejas un poquito y, vieron como decíamos en el ensayo clínico, uno le puede decir que mejoró la fotocoagulación, pero decís que mejoró la microalbuminuria, la retinopatía, o decís que disminuye la ceguera, o decís que mejora lo microvascular. Pareciera que todo es lo mismo, y no es lo mismo. Y a medida que vas haciendo metaanálisis y después análisis network de los metaanálisis, cada vez parece que englobas más y es más fácil no mirar, digamos, es como que te alejas, no mirás lo que pasa realmente. Entonces podés hacer un análisis global, que en la medida que tenga coherencia interna es interesante, hay que mirarlo, hay que tenerlo en cuenta, pero también te pueden estar diciendo cualquier cosa. Este ejercicio es el que vamos a hacer entre hoy y mañana. Hoy les voy a mostrar un poquito esto con inhibidores SGLT2, y mañana, si ustedes tienen la capacidad de poder mirar los trabajos, vamos a mirar las diferencias que hay con esas conclusiones de lo que hablamos hoy. Bueno, esto es como para tener en cuenta también. Acá esto es una de las bibliografías que nosotros les damos, que es un BIT de Navarra del 2020, y compara, por ejemplo, dice, bueno, mira, los distintos estudios, el ELIXA, que toma liraglutide, que toma, bueno, no importa, el sostén con semaglutide, etcétera, más o menos las características de los estudios, y muchos modifican el MACE. Y esto es una fortaleza. Uno puede decir, che, el estudio está financiado por la industria, lo está, y este estudio pasó tal cosa, que es lo que vamos a mirar mañana, ojo que te está mintiendo, pero después aparece otro estudio que en algunas cosas son concordantes. Ahora, ¿en qué son concordantes estos? Fíjense, acá el impacto en hospitalización por causa cardiovascular, no hay impacto. Cuando uno mirá, che, si te pones a mirar realmente el resultado, impacto en hospitalización por causa cardiovascular. El primer estudio te dio 0,90, entre 0,75 y 1,23, o sea, cruzó el 1, o sea, no tiene impacto. El segundo estudio te dio 0,87, 0,73 a 1,05, no tuvo impacto. Hay cosas como que llaman la atención. Y por el otro lado modifican el MACE, hay que mirar qué es lo que modifican del MACE, porque es una variable combinada. Pero por otro lado, también aparece algunos estudios de los que pareciera disminuir mortalidad por causa cardiovascular. Este estudio con el líder con liraglutide te dio 0,78, 0,60 a 0,93, quiere decir que pareciera que sí. Este otro estudio, entonces es como complejo. Es un poco prematuro decir realmente modifica, pero prácticamente en todos los consensos aparece que modifica. Y cuando lo agarran los metaanálisis, aparece esto que vimos antes. Ya dejamos de mirar estos detalles y uno mira el metaanálisis y te dice, che, modificó el MACE, modificó la muerte cardiovascular, el infarto de miocardio, el ACV, todo. Después vas mirando estudio por estudio, hay que mirarlo un poco. Pero en términos generales, sí hay una coherencia en los resultados. Y esto es muy importante, porque si no, digamos, también estamos despreciando los beneficios. Y mostrar beneficios cardiovasculares es algo que hasta ahora no había, decíamos, che, metformina lo demostró y no lo sabemos. Yo lo puse en duda. Claro. Lo que sí es que, bueno,
acuérdense de Mongering Disease, el concepto de Mongering Disease. Es el tráfico de enfermedades, pero es también la exageración. Es, che, esto tiene beneficios para esto, y te lo muestran como si fuera el beneficio, che, disminuye mortalidad, y puede ser. Tiene beneficios, disminuye internación, pero esto otro no, tiene ciertas incoherencias. Si podemos ser un poquito más cuidadosos. Tiene algunos problemas en insuficiencia cardíaca. Ojo con esto, en insuficiencia cardíaca pareciera que no están indicados. En cambio, tienen como buena evidencia con ACV. Mejora bastante bien el ACV. Bueno, esto es un metaanálisis que yo un poco, la vez pasada le había propuesto es del British Medical Journal. Hay dos que aparecieron, uno del 2021 y otro ahora. El del 2021 hace un metaanálisis, pero se llama Network Metaanálisis. Yo le había dicho a Marcos que no lo tomásemos la vez pasada porque a mí me hace un poco de ruido estos Network Metaanálisis, porque son metaanálisis de metaanálisis, con lo cual te podés distanciar bastante de la realidad, pero sabiendo esto, diciéndolo, podemos mirar. Y acá lo que hacen es esto, es comparar distintos grupos, por ejemplo, los GLP-1, y esto, el grosor de esto muestra contra qué se lo comparaba mucho. Hubo varios estudios que lo compararon con placebo. Y en cambio hubo algún estudio que lo comparó con sulfonilurea. Esto es lo que te permite, esta es un poquito esta imagen. Este es cuando miramos los resultados de este metaanálisis network en eficacia de GLP-1, lo que dicen, depende de la población, cuántos muertos, menos por ejemplo esto es mortalidad por cualquier causa, que es lo que más me interesa. Entonces dice, bueno, población con alto riesgo cardiovascular, vas a tener 24 muertes menos. No me acuerdo, creo que es de 1000 esto. Vas a evitar 24 muertes. O sea, si a 1000 personas le estás dando medicamento, creo que lo puse en rojo en algún punto. ¿Dice 1000? Claro, pero bueno, hay que mirar los efectos adversos. Ahora, si esto vos mirás personas con bajo riesgo cardiovascular, vas a tener 2 muertes menos a lo largo de una cantidad de años, 5 años en general. Ahora, esto, lo que sí tenemos que entender es, lo vuelvo a repetir, es, porque esto suena, cuando uno mira números parecen muy claritos, y encima te lo está dividiendo por población y qué sé yo. Ahora, no hay ningún estudio, no existen estudios que hayan comparado estos medicamentos en población de bajo riesgo cardiovascular. Solo, porque se hicieron solo estos estudios que les contaba de diseño adaptativo, con el límite de no inferioridad, que después pasa a ser de superioridad, y se hicieron solo entonces en pacientes con altísimo riesgo cardiovascular, porque lo que querían era encontrar eventos, y entonces duraban poquito tiempo. Y entonces todo esto es una presunción. Che, vamos a evitar 2 muertes, es una imaginación, que se toma en la medida que es favorable a ciertos intereses. Yo en alguno, cuando ustedes ya vieron hipolipemiantes, y en hipolipemiantes yo les agregué un trabajito de la British Medical Journal en el cual dice, che, cuando nosotros hacemos el análisis matemático de cuánto mejora sobrevida usar estatinas, ¿algunos se acuerdan de eso? ¿Cuánto alarga la sobrevida tomar estatinas? ¿Se acuerdan? Eso se los escribí ahí, lo que pasa es que es mucho para leer, pero... ¿Cómo? No, te agrega algún riesgo, qué sé yo, pero el tema es, bueno, tomamos estatinas porque ha demostrado que baja el colesterol y además demuestra que alarga sobrevida, o sea, disminuye mortalidad. Sí, eso como que eran días. Eran días. 10, 20 días más o menos. No, 4 días. 4 días. 4 días. Población con alto riesgo cardiovascular, 7 días, población de bajo riesgo, 4 días. Y vos decís, che, pero... tengo que tomar estatinas, tengo que tomar alguna sustancia durante 5 años, comprarla, tomarla, me produce mialgia, me produce cierta astenia, no sé si me produce pérdida de memoria. ¿Por qué? Porque sé que voy a vivir más. Ahora, cuando hacen el análisis matemático de cuánto más, es un metaanálisis eso,
son 4 días. Eso se los puse en la bibliografía accesoria. Con lo cual es ridículo. Ahora, nadie lo considera, pero la validez de ese metaanálisis es el mismo que este. Son metaanálisis, chicos. Y nadie lo considera porque nadie le cree. Pero nadie le cree porque es un pensamiento tan hegemónico, las estatinas hacen bien, que no es posible creerle a otra mirada. Pero es un metaanálisis con toda la seriedad que tiene un metaanálisis y con toda la posibilidad de error que tiene un metaanálisis. Esto también. O sea, estamos mirando esto y yo te digo, che, si tomás medicamentos durante 5 años y el nivel de GLP-1 te disminuye, 2 muertos, no sé qué, ¿verdad? Es una presunción. En este momento, porque no hay estudios con pacientes con bajo riesgo cardiovascular y lo de lo alto. Entonces, esto es lo que está diciendo. Va a haber 24 menos, quiere decir que va a haber 1000 pacientes que van a estar tomando estos medicamentos durante 5 años, medicamentos caritos. Caritos quiere decir se pagan dólares. Y de los cuales vamos a evitar 24 muertos. Con lo cual está bien, pero no sabemos exactamente quiénes. O sea, todos los demás va a haber 976 que va a tomar esto. Y a esto hay que agregarle este tema, que tienen estos beneficios, en teoría, pero también tienen efectos adversos gastrointestinales. Entre un 30 y un 50% de los pacientes van a estar nauseosos, con ganas de vomitar, con distensión, con molestias, lo cual no es algo muy severo. Hay otras cuestiones a mirar, ahora las vamos a mirar, pero esto es lo común, lo frecuente. Esto, uno diría, bueno, tengo que tomar y probablemente sí, disminuir mortalidad, pero también depende mucho de la decisión del paciente. Ahí es donde nosotros me parece que siempre hacemos agua. Hay una parte de la decisión que involucra al paciente. Y el paciente tiene que tomar esta decisión. Che, me ayuda a bajar de peso, probablemente te ayude. Probablemente te disminuya el riesgo cardíaco. Si estás dispuesto a hacer otras cosas, ayuda. Está bárbaro. Pero puede ser que tengas náuseas, vómitos, puede ser que te expongas a otras cosas. Esto que se llama toma de decisiones compartidas, nosotros lo vemos poco acá, pero es sumamente importante. El paciente tiene que poder decidir esto. ¿Y te va a mejorar el riesgo de muerte? Y no lo sabemos. En vos en particular yo no lo sé. Estadísticamente, poblacionalmente podría ser. ¿Se entiende esto? Los efectos adversos, es lo que recién decía, pueden producir diarrea también en algunos casos. Hay algunas dudas sobre pancreatitis, si podría inducir pancreatitis o no, un posible aumento de la frecuencia cardíaca y esto también, con muchas dudas, porque no se ha corroborado, quizás produzca un aumento del cáncer medular de tiroides. Es muy difícil de corroborar porque son cánceres lentos. Podría ser, a lo mejor sí, a lo mejor no sé. Esto es más o menos, esto es lo que se da. La duración del efecto de la excitanida, por ejemplo, es en horas, 4 a 6 horas, y se da excitanida, hay que darlo, creo que son 2 veces por día, si no me equivoco. Hay que pincharse 2 veces por día, que es como darse insulina 2 veces por día. Liraglutide también, hay que darlo diariamente. Semaglutide, que es el que demuestra además beneficios en términos de obesidad, en pérdida de peso, y que es una medicación que por vía subcutánea se da 1 vez por semana. Y ahora está también el semaglutide por vía oral. Existe por vía oral. Lo que pasa es que si miramos un poquito finamente, el semaglutide subcutáneo tiene una eficacia para bajar de peso de, pongamos, alrededor de 5 o 6 kilos, y el otro tiene una eficacia menor, por vía oral. Entonces se vende como los dioses porque es semaglutide. La gente lo que quiere es semaglutide, además por vía oral, no te pinchás, qué sé yo. Pero hay que tener un poquito de cuidado. Y cuando uno mira eficacia para bajar de peso 5 o 6 kilos, y decís es mucho, es poco, vale la pena tomar un medicamento que sale $1000 por mes para bajar 5 kilos. Bueno, depende. Si vos tenés los $1000, sos feliz gastándolo en esto, vale la pena. No, qué sé yo. Y para alguna gente perder 5 kilos es muy importante. O sea, lo logran de esta manera. Lo que pasa es que es la ecuación. Bueno, es un medicamento caro. Ahora, o sea, yo puse $1000 por mes, no hay en el país. No, se imaginan que nosotros en Argentina no existe semaglutide. Esto si vas a Israel conseguís. Pero acá no.
y después, y acá se inserta el tirzepatide también, que ya pasa a ser un análogo GLP-1, que se une a los dos, es lo mismo que el otro, nada más que se une a dos receptores. Y entonces es un agonista dual, se aprobó hace muy poquito, se aprobó el año pasado, ya está en los consensos, alegremente, y el tirzepatide baja la hemoglobina glicosilada, baja un poco mejor el peso, en algún trabajo aparece 10 kilos, pongamos 6, en otros aparece 5, en otros aparece 6, pongamos 6, 8 kilos, y no tiene evidencias en MACE, en mortalidad, ni en otros outcomes clínicamente significativos. O sea, lo único a lo cual tiene evidencia es para bajar de peso. Tiene mayor frecuencia o similar de efectos adversos que el resto de los GLP-1. Sí. Si lo que hace es aumentar, digamos, la secreción de insulina, ¿por qué reduce el peso? Si cuando uno se da insulina, por lo general aumenta. Mira, por un lado, digamos, que reduzca el peso es una... Viste que los estudios son una caja negra. Vos le das a estos pacientes, le das la medicación y ves al final, y ven que encuentran que baja de peso. Pero el tema de bajar de peso es porque disminuye el apetito y por el enlentecimiento gástrico. Esas son las hipótesis que se postulan y que es coherente, digamos. Si están medio todo el día con ganas de vomitar, comen menos. Sí, sí. O si igual hay que ver si no están haciendo ejercicio los estudios. El tema es que los dos grupos hacen ejercicio. O sea, se considera que lo único diferente se supone, y hay que mirar cada ensayo, pero se supone que la única diferencia es esta. De todas maneras, es cierto que hay pacientes que te cuentan, che, yo al principio estaba nauseoso y después no. Y a mí me ayudó, ¿viste? Es como para... Son medicamentos como para ver las buenas y las malas, digamos. Los inhibidores de PP4, que también se llaman gliptinas, este es el grupo de gliptinas. ¿Se acuerdan cuando decimos beta bloqueantes que terminan ol, la betalol? Bueno, esto termina en gliptina, entonces va a ser sitagliptina, vidagliptina, saxagliptina, alogliptina. Entonces le decimos gliptinas y chao. Y lo que hacen, ya vimos el mecanismo, inhiben a la dipeptidilpeptidasa y entonces aumentan la vida media de las incretinas que están en el organismo, por lo cual aumenta la producción de insulina. Tienen una capacidad para bajar la glucemia muy bajita, menor del 1%, no modifican el peso, pareciera ser ni a favor ni en contra. Hay mucho en el mercado, ahora están por todos lados, y estas son las evidencias. Entonces miramos, en MACE, el celeste era que no tiene efecto. En MACE no modifica nada, en muerte cardiovascular tampoco, no lograron en ningún estudio de todos los que se hicieron, lograron modificar nada, en infarto de miocardio tampoco, en ACV tampoco, en insuficiencia cardíaca, ojo, saxagliptina aumentó la cantidad de gente con insuficiencia cardíaca, y en angina inestable tampoco, con lo cual uno podría decir, che, ¿eficacia para qué? Baja poquito el peso. La hemoglobina glicosilada, un punto, si querés centrarte en la hemoglobina glicosilada, y todos los riesgos que no baja nada. Entonces, ¿para qué lo damos? Porque son medicamentos caros, son lindos medicamentos, digamos, en términos económicos. Pero después el beneficio para el paciente es otra cosa. Y estos son los efectos adversos posibles. El rash cutáneo puede aparecer, la posibilidad de angioedema existe, no es frecuente pero existe. La misma duda con pancreatitis aguda de los análogos GLP-1. La posibilidad de artralgias y el aumento de infecciones urinarias, que también está descrito. También con ciertas dudas, pero también están. Ahora, cuando uno mira las guías, estas drogas están situadas en igualdad de condiciones que el resto. Dicen, che, metformina, si tenés riesgo cardiovascular, agregale análogo GLP-1 o inhibidores SGLT2, o alguna otra cosa que ahora están metiendo, y si no, por ejemplo, dale inhibidores de PP4. ¿Pero por qué le tenés que meter inhibidores de PP4? Y las guías no te dicen por qué, te dicen meterles inhibidores. El consenso 2023 de ADA, el consenso de ADA y el europeo 2019, el consenso argentino, los miras, todos te dicen dales inhibidores de PP4. Y en el centro de salud nosotros tenemos saxagliptina flotando por todos lados. Y los médicos lo dan.
Lo triste es que lo dan convencidos de que hay que darlo. El problema es la posibilidad, la dificultad de decir, che, ¿eficacia para qué? Por eso nosotros insistimos tanto, miren objetivos terapéuticos. ¿Para qué tienen eficacia? Porque si no, la guía te dice que hay que darla, se la das. Esto es lo que dice la guía. Dice, este es el consenso de ADA de septiembre del 2022. La alta tolerabilidad y la modesta eficacia de los inhibidores de PP4 puede significar que son adecuados para poblaciones específicas. El tratamiento de la hiperglucemia con la insulina basal más inhibidores de PP4 ha demostrado ser efectivo y seguro en pacientes adultos con diabetes tipo 2. O sea, dáselo a los viejos. Total. Esta es la indicación, está copiado textual, ¿eh? La indicación de la guía y te explica los inhibidores de PP4 y además te lo explica de una manera que lo querés comprar. Y esto, y miren esto. A ver. Los inhibidores de PP4 salen 45 lucas por mes en este momento. Acá en Argentina, esto me fijé ayer. Se dan por vía oral, esa es la ventaja sobre los otros, sobre las presentaciones solos o combinados con metformina, porque siempre la propuesta es agregarlo a metformina. Esta es la dosis usual, saxagliptina, etc. Toma 1 o 2 por día. Y miren los efectos en el mercado. Esto lo saqué de uno de los boletines que les dimos a ustedes del gobierno vasco. Fíjense, si este es el total de los antidiabéticos que hay en el mercado, esto es del año 2019, el 55% son inhibidores de PP4. ¿Por qué? Y porque son menos caros que otros medicamentos, como los análogos GLP-1, que son mucho más caros. Acuérdense, semaglutide se medía en dólares, en $1000, no sé qué. Entonces, bueno, el gran porcentaje de la población no te va a comprar semaglutide, te va a comprar esto. Y esto tiene que ver. Pero tiene que ver claramente con la influencia de la industria sobre las guías, sobre los consensos, sobre nosotros. Esto claramente. Esto es un desastre. Esto es un desastre. La gente tomando medicación con una alegría que no, es difícil de entender de otra manera. Bueno, vamos a estos grupos. Los inhibidores de alfa-glucosidasa solamente los nombramos porque existen y el nombre es el acarbose. Es el único inhibidor de alfa-glucosidasa que hay en el mercado. Lo que es una sustancia a la cual se va a unir la glucosidasa intestinal y como se une a ella no rompe los disacáridos y por lo tanto no se van a absorber y entonces queda ahí en las heces, con lo cual lo que estás provocando es una diarrea, digamos pedos y diarrea y la meteorismo, que se dice. Claro, está produciendo eso, baja un poquitito la hemoglobina glicosilada, no tiene eficacia para nada, ningún outcome clínicamente importante y lo pasamos de largo. Los inhibidores SGLT2. Acá sí, acá nos vamos a detener, esto es uno de los grupos estrella que aparecen en los últimos años. ¿Ustedes se acuerdan el túbulo? A ver, lo tengo acá. Acá. Tenemos ahí. El glomérulo. Ustedes se acuerdan la estructura de la nefrona, ¿no? La estructura de la nefrona, la cual tenemos, por acá pasan los capilares, acá tenemos la cápsula de Bowman, se filtra la orina pasa primero por el túbulo contorneado proximal. Ahora, en el túbulo contorneado proximal, acá tenemos, en las células, acá, en la luz, tenemos células con transportadores, que son cotransportadores, que es lo que ahora os voy a mostrar. Estos cotransportadores son cotransportadores de sodio y de glucosa, que lo que hacen es
nosotros tenemos el sodio circulando por acá, el sodio se une a este transportador y este sodio es impulsado por este lado, el lado basal, por una sodio-potasio ATPasa, que lo saca para este lado. Entonces, como hay diferencia de gradiente de este lado a este lado, el sodio mueve este transportador. ¿Sí? Ahora lo voy a mostrar en otro dibujo, pero básicamente si miráramos la célula grande, acá hay un transportador. Este transportador no requiere energía, se mueve porque lo mueve el sodio para adentro. El sodio entra acá. ¿Y por qué entra el sodio acá adentro? Porque acá hay una sodio-potasio ATPasa que saca sodio. Y entonces hace que genere una diferencia de gradiente y el sodio entra. Y como entra el sodio, en el mismo movimiento entra la glucosa. Y entonces la glucosa que entra acá de este lado hay un transportador para la glucosa, un GLUT2, un transportador para la glucosa, que lo que hace es tomar la glucosa y cuando se acumula la glucosa acá adentro, se une a este transportador y sale para acá. Y entonces llega a los capilares. ¿Está bien? Esto está acá. Esto es lo que vamos a mirar en el dibujito, ahora lo vamos a mirar mejor ahí, pero me resulta acá. Ahora, fíjense, se los explico acá y después les pongo el dibujito para que si se quieren detener. Pero si acá, este mecanismo lo que está haciendo es sacar el sodio de acá adentro, de la luz del túbulo, cada vez va a haber menos sodio. Y si hay poco sodio circulando acá, el sodio circula, túbulo ACDGL, túbulo contorneado distal, y cuando pasa por la mácula densa, acuérdense que por acá está la mácula densa, cuando pasa por la mácula densa sensa que hay poco sodio en la orina. Y como hay poco sodio en la orina, lo que va a hacer es estimula la producción de renina. Y como estimula la producción de renina, se pone en marcha el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, se inicia ese sistema y el sistema renina-angiotensina-aldosterona retiene agua y sodio, por un lado, produce contracción, y por otro lado, produce una contracción de la arteriola eferente y una dilatación de la arteriola aferente. Eso lo hace el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y entonces por acá entra mucha sangre, porque hay acá digamos es como si achicás esta manguera y agrandás esta otra. Entonces entra mucha sangre y la sangre circulante por los capilares van a generar mayor presión. Y esa presión termina dañando a los capilares. Y ahí aumenta la filtración. Y cuando aumenta la filtración empiezan a alterarse, por ejemplo aparece la microalbuminuria, que es un marcador, un predictor de daño renal. ¿Se entiende esto? Y eventualmente aparecerá una macroalbuminuria, eventualmente una albuminuria y eventualmente filtrado. ¿Se entiende esto? Entonces esto podría ser un mecanismo que explica claramente por qué si nosotros inhibimos esto, por qué si inhibimos este transportador, o sea, si estamos actuando acá, si inhibimos este transportador, en el cual se produce prácticamente el 80-90% de la absorción de sodio se produce en estos transportadores. Y estos transportadores se llaman SGLT2, sodio, glucosa, T2. T2 no sé por qué. ¿Está bien? Entonces es sodio, glucosa, SGLT2. Y entonces si inhiben esto, impiden que se ponga en marcha todo este mecanismo. Pero entonces la consecuencia ¿cuál va a ser? Y va a haber más sodio excretado, va a haber más glucosa excretada y va a haber más orina. O sea, básicamente tiene un efecto muy parecido al de los diuréticos. Actúa sobre un transportador que de la misma manera, ¿se acuerdan que los diuréticos, las tiazidas, actuaban sobre un transportador que estaba por acá, que también era sodio, potasio, cloro? La furosemida actuaba sobre el sodio, potasio. ¿Se acuerdan sobre el sodio cloro? No me acuerdo. ¿Se entiende esto? Sí, o sea, inhibe la reabsorción para que se excrete más sodio, glucosa y para que provoque microsuria, pérdida de peso. O sea, Exacto. Al excretarse más glucosa también se produce, entonces estás perdiendo calorías y entonces disminuye un poco el peso. ¿Y en la mácula densa eso cómo afecta? O sea, no Y sucede en el sistema renino. Y al haber más sodio, como está inhibido esto, al estar inhibido esto,
hay más sodio circulando y si hay más sodio acá, la mácula densa no detecta que falta sodio que está con... Porque la mácula densa entiende que acá hay una disminución del sodio porque el sodio se filtraba por acá, o sea, dice, che, hay una hiponatremia y entonces tengo que retener este sodio. Eso es lo que interpreta la mácula densa, y cómo lo retiene y sistema renina-angiotensina, aldosterona, retención de líquido, vasoconstricción, etc. ¿Se entiende esto? Ok, lo borro, les pongo el dibujito para que sea un poquito más sencillo, pero no nos vamos a detener ahí. Miramos acá esto. Entonces, básicamente esto no lo vuelvo a explicar, es lo mismo que expliqué recién. Acá están los transportadores, acá se observa la mácula densa, es lo mismo. Y lo otro es que les pasamos, esto yo lo saqué del material que es del Folia Doc, que se los pasamos a ustedes, está súper bien explicado el tema este de acá. Se los pasamos para el taller de mañana. Ahí está explicado en detalle toda esta cuestión de las evidencias, muy lindo material, muy clarito. Y acá en la anterior es donde se ve las células, el transportador de sodio-glucosa, el GLUT2 que saca la glucosa y el intercambiador sodio-potasio que lo saca para el otro lado. Bueno, ¿para qué sirven los SGLT2? ¿Qué han demostrado? Los inhibidores de este cotransportador. Bajan un poquito la hemoglobina glicosilada, no mucho tampoco, menos de un punto. Bajan un poquito el peso por este mecanismo, está perdiendo calorías, entonces baja algo el peso. Pareciera, vieron los GLP-1, pareciera que pueden lograr bajar hasta 6-7 kilos, depende cuál, y en los ensayos, y esto un peso de 2-3 kilos, pero baja. No produce hipoglucemias, pero inducen diuresis osmótica, o sea, van a perder líquido, con lo cual los viejitos hay que tenerlo en cuenta. Disminuye la presión arterial, baja volemia, baja sodio, disminuye la presión arterial. Bueno. ¿Cuáles son los problemas que tienen? Hay mucha glucosa en la orina. Y si hay mucha glucosa va a aumentar las infecciones genitourinarias. Y esto puede ser un problema. ¿Es recontra frecuente? Y es frecuente. Un 10% de los pacientes que tengan infecciones, básicamente en las mujeres se ve las candidiasis, y esa, que es muy importante, en el hombre también, en el glande se ven. Y también puede haber infecciones urinarias que no sean por hongos. También están aumentadas las bacterianas. Pero las más importantes, las que habitualmente se ven, son las producidas por hongos, las candidiasis. La otra cuestión es por el mecanismo de acción, la hipotensión, hay que tenerla en cuenta. Esta discusión de si produce insuficiencia renal aguda se planteó a raíz de algún ensayo, después no se demostró. De hecho, son beneficiosos a nivel de función renal. Lo que pasa es que hay que ver, porque esto de la insuficiencia renal aguda puede tener lo mismo que con cualquier hipotensor, digamos. Si estás con una hipovolemia muy severa, también daña el riñón. La cetoacidosis, sí. Esto es un tema como para mirarlo. Pueden producir cetoacidosis. E incluso cetoacidosis con glucemias normales. Ustedes no sé si tienen claro el cuadro de cetoacidosis. ¿Cómo viene un paciente con cetoacidosis? ¿A dónde les cae? ¿A la guardia, al consultorio? ¿Dónde cae? A la guardia. ¿Y por qué? ¿Por qué cae el paciente con cetoacidosis? No, el paciente no sabe que tiene nivel de glucosa elevado, o sea, no, el paciente Sí, pero se descompensa. se descompensa, pero ¿qué significa que se descompensa? ¿Qué quiere decir? ¿Que le agarra la chivipiorca? ¿Qué es? ¿Qué significa? Viene un paciente con una cetoacidosis, ¿qué le va a pasar? ¿Qué va a estar? ¿Va a tener un deterioro cognitivo? Puede tener un deterioro cognitivo, o sea, básicamente un paciente con cetoacidosis es un paciente que o no se inyectó insulina, por ejemplo, o digamos, por alguna razón tiene niveles de glucosa muy altas. Si tiene niveles de glucosa muy altas, la glucosa sobrepasa el umbral renal
y pasa y se elimina y arrastra agua, y entonces va a arrastrar agua y va a tener hipovolemia. Entonces va a ser un paciente deshidratado, y si está muy deshidratado puede llegar a confusión. Por eso él dice, che, puedo estar medio confuso. Entonces puede ser un paciente confuso o directamente que le siente que es un diagnóstico diferencial del coma. Entre un paciente que está así y uno no sabe qué pasa y podría ser una cetoacidosis. Una de las cosas que se hacen es una glucemia, y cuando le hace la glucemia, tiene las glucemias muy altas por las nubes. Y además se activan mecanismos de acidosis. Bueno, es largo de explicar, pero se activan mecanismos, digamos, el pH en la sangre está alterado, etc. Pero básicamente una cetoacidosis uno lo diagnostica porque te entra un paciente respirando rápido, porque trata de lavar el ácido, digamos, con la hiperventilación, y está deshidratado y está confuso o obnubilado, y le sacas una glucemia y tiene 500. Pero estos producen una cetoacidosis pero normoglucémica, ojo con eso. Si el paciente está tomando inhibidores de SGLT2 puede tener glucemias normales, con lo cual se nos complica un poquito. La mayoría de los médicos de guardia, algunos están actualizados, otros no tanto. Gangrena de Fournier, esto es una cosa severísima, es una isquemia complicada por infección bacteriana en las zonas perigenitales, que que implica una gangrena. Una gangrena es que los tejidos se te mueren. O sea que la persona con suerte, digamos, puede sobrevivir. Con mucha suerte. Se hace resección quirúrgica de todo. Es tremendo, es un olor pútrido espantoso. Y la persona puede morir. La gangrena de Fournier es un efecto adverso. Se lo ha encontrado en algunos trabajos. Se discute todavía cuál es la frecuencia, en algunos aparece con una frecuencia de 1 cada 1000 y en otros en una frecuencia de 1 cada 10.000, con lo cual dicen, che, una frecuencia de 1 cada 10.000 no es importante, pero es un efecto adverso a tener en cuenta, a seguir, porque como es tan serio, lo mismo que la cetoacidosis te puede jugar la vida. La amputación de miembros inferiores. La amputación de miembros inferiores no se sabe cuál es el mecanismo, pero en algunos estudios, en el CANVAS, que mañana me lo explican ustedes, aparece que canaglifosina, los pacientes que toman canaglifosina, duplica la amputación de los dedos, sobre todo. También en otros el pie, en otros el dedo. Y esto es discutible y no, duplica. Duplica quiere decir no aparece un caso más, aparece el doble. Como la amputación de miembros inferiores es un problema en pacientes diabéticos, y es un problema en pacientes diabéticos que tienen problemas isquémicos, porque no, en esos pacientes es un grave problema. Entonces tendríamos que pensar, cuando uno dice, che, disminuye mortalidad, disminuye... Ojo, en estos pacientes, si nosotros tomamos empaglifosina, probablemente no nos pase nada. Pero quizás, si fuéramos diabéticos y tenemos un territorio arterial afectado, aumenta la posibilidad de que terminemos con una amputación. Las amputaciones normalmente en diabéticos son 3 o 4 cada 1000 y esto los duplica. Pueden llegar a 6, 7, con lo cual es para tener en cuenta, pero sobre todo en esta población. El canaglifosina también se encontró un incremento de las fracturas óseas de más del 1%, no tan importante, pero produce. Está en discusión también si hay... El tema de los tumores siempre va a ser una discusión porque es difícil de demostrar. Hay medicamentos que están, no sé, 100 años, 50 años en el mercado y no se sabe si producen tumores o no. Hay que hacer un estudio para encontrar un determinado efecto adverso. Bien. ¿Cuál es la evidencia con esto? Fíjense que tienen bastantes beneficios y en algunas cuestiones no efecto. Por ejemplo, cuando miramos esto básicamente es estas dos columnitas de arriba, estas dos filas, son el análisis de grupo, contra placebo o de grupo. Y ahí, por ejemplo, dice, che, el MACE pareciera disminuir. Ahora, cuando lo mirás en los grupos, en los medicamentos, ¿y quién lo hace? Y empaglifosina y canaglifosina. Con lo cual está bien esto. Entonces,
Uno dice, bueno, disminuye en general el MACE, disminuye la muerte cardiovascular, disminuye el infarto de miocardio. Todos disminuyen la insuficiencia cardíaca, la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Ahora, esto es en general lo que nosotros damos. Mañana yo quiero profundizar, porque mañana el que cuente empaglifosina, que son ustedes, el EMPAREG, tienen un cuadernillo, ¿no? El cuadernillo que habla sobre el EMPAREG. Pusimos uno solo, pero digamos, todos los estudios tienen sus bemoles. Pero en ese cuadernillo cuenta, y la verdad es que cambiaron el outcome, lo cambiaron 5 veces. Y si tomaron como, si las muertes eran dudosas, la consideraron cardiovascular. Entonces aumentaron el número de muertes cardiovasculares. Entonces, si no hubiera hecho eso, no les daba positivo. Y el diseño de investigación se modificaron los outcomes, y el que escribió esto era una agencia publicitaria. Me puede decir, che, pero están tomando el pelo. O sea, hay que empezar a mirar estas cosas, que es muy distinto que mirar este resultado. Che, esto tiene beneficio con, triangulito, alto nivel de evidencia. Y entonces te empuja a esto, y canaglifosina también. Vos decís, che, canaglifosina, el CANVAS te dio el resultado, te mejoró el MACE. ¿Por qué? Porque estamos mirando la P y el intervalo de confianza. Ahora, ¿cuánto modifica clínicamente? ¿Qué tan significativo es en términos clínicos? Y el otro punto es, te modificó el MACE, pero cada uno de los componentes del MACE, ¿los modificó o no? Y estas, sí, o sea, ¿cómo te puede modificar el MACE sin haber modificado el resto? El otro, ¿viste? Hay un chiste ahí. Pero cuando miras MACE, acá te dice, che, el estudio con canaglifosina, que es el CANVAS, lo modifica con alto nivel de evidencia. ¿Se entiende esto? Siempre pasa esto. Con los metaanálisis, el problema de los metaanálisis es que uno le cree porque le cree. Con lo cual dejas de leer evidencia. Y es como si le creyeras a cualquier otra cosa. Entonces, si podemos mirar y decir, ah, bueno, a mí me genera alguna dudita, miro el estudio, ahí tenemos una herramienta para charla. Básicamente, este es otro metaanálisis, entonces, este me parece que es el que aparece hace un par de años, que nuevamente compara las diferencias en mortalidad, en muerte cardiovascular de ISGLT2 contra placebo, por ejemplo, y dicen, bueno, depende del grupo, ya no van a disminuir con grupos de bajo riesgo cardiovascular, no evitas 2 muertes, evitas 5. Y con grupos de alto riesgo cardiovascular evitas 48 muertes. Es muy interesante, lo ponen con nivel de evidencia alto y esto con nivel de evidencia moderado. Ahora, si lo pensamos, nivel de evidencia moderado significa que hubo algún estudio que puso en marcha la empaglifosina o qué sé yo, en pacientes con bajo riesgo cardiovascular y de esto sale esto. No, nivel de evidencia moderado significa que no hay ningún estudio. Y esto es una inferencia matemática. Con lo cual, el problema que tenemos es, porque acá te dice, che, este es el nivel de inferencia, esto se hizo según guía Grade, qué sé yo, y le ponemos tantas cruces. El problema es que el que hace, yo hice en algún momento alguna guía Grade, y el que hace una guía Grade decide cuántas cruces le pone. Le creo con tanta certeza. Todo tiene el nivel de incertidumbre. Lo que pasa es que cuando lo miramos en números, en cruces, parece que fuera tuco. Pero en realidad siempre aparece la subjetividad en el medio. Entonces, acá también vuelvo nuevamente. Esto es un metaanálisis en red, una inferencia matemática, puede ser cierta o no. O sea, a todos le creemos hasta que 50 años más tarde le creíamos que metformina disminuía el riesgo cardiovascular con metaanálisis, con todas las cosas, hasta que ahora, 50 años más tarde, aparecen esto y descubren que la metformina no sabemos. Entonces, las glifosinas, una cosa que sí podemos decir es que son seguras, porque todos los ensayos clínicos son de no inferioridad, o sea, es para demostrar que no producen daño cardiovascular. Ese es un primer punto importante. No lo podemos asegurar con sulfonilureas, y sí lo podemos asegurar con esto. EMPA y canaglifosinas han demostrado beneficios en los eventos MACE. Lo vamos a poner en duda hasta mañana, y mañana decimos sí o no. Puede ser que sí, yo no lo discuto, pero me lo tienen que mostrar. Modifica mortalidad también, con signos de pregunta, mañana me lo cuentan. El beneficio claro de glifosinas es en disminución de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Acá sí. ¿Por qué? Porque hay coherencia en los resultados entre todos los estudios. Y cuando disminuyen las distintas variables, qué sé yo, el problema es que a veces es un outcome secundario, pero siempre aparece. Entonces acá le creemos.
Se observa tanto en pacientes diabéticos como no diabéticos. Acá el tema es lo de siempre, o sea, estamos hablando de medicamentos con eficacia, es un medicamento con eficacia. El problema es que miremos eficacia para qué. ¿Por qué? Porque estamos siempre ante el escenario de las Mongeling disease, de la exageración del mercado. Entonces, un medicamento que demuestra eficacia para disminuir síntomas de insuficiencia cardíaca y disminuir hospitalización, probablemente disminuya muerte de AME. Ahora, los diuréticos han mostrado lo mismo. ¿Por qué no se los compara contra diuréticos? ¿Por qué todos los estudios que ustedes me van a mostrar mañana son contra placebo? ¿Por qué no hacen un estudio contra diurético que disminuye síntomas en insuficiencia cardíaca? Chau, hacemos un estudio de esto, que no lo llamas diurético, pero el mecanismo de acción es similar, contra un diurético que ha demostrado nada, disminuir mortalidad en insuficiencia cardíaca no, pero ha demostrado disminuir sintomatología. ¿Y esto qué otra cosa demuestra? Pero esto sale, no sé, muchísimo más caro que el diurético. Por eso no lo llaman diurético. Pero, o sea, si lo pones diurético le estás bajando el precio. Ustedes se deben cuestionar por qué los otros no se usan. No, digamos, acá es un grupo nuevo, maravilloso, que disminuye el peso, ha demostrado disminuir el riesgo cardiovascular, te disminuye insuficiencia cardíaca, te disminuye el MACE. O sea, si yo soy cualquiera de los médicos que ustedes van a escuchar a lo largo de estos años, les puedo decir esto y es verdad. Y es verdad, porque yo puedo mostrar este metaanálisis que les mostraba recién, en el cual les puedo decir esto. Y es verdad. Nadie les está mintiendo. No, ni siquiera es manipulación. O sea, todos compramos, todos necesitamos creer en algo y vas comprando y vas entendiendo. El tema es si tenés capacidad de comprensión o no. En general no tenemos. El diabetólogo que te da la charla sobre diabetes y el cardiólogo que te da la charla sobre insuficiencia cardíaca muchas veces no tiene capacidad de leer un estudio. Y no le interesa demasiado esa capacidad. Porque no pasa, su vida no pasa por ahí. Entonces te lee la interpretación del estudio. La interpretación del estudio es la que te la puso en un flyer el laboratorio. Te dice, che, esto disminuyó MACE, insuficiencia, y está bien, es verdad, sí. Hay metaanálisis, es más alto nivel de evidencia, es verdad. ¿Se entiende esto? El problema es que lo tenemos nosotros. Es poco clara la disminución de muerte cardiovascular en diabetes, eso lo vamos a ver un poquito mañana, si es poco clara aclarémoslo. Las glifosinas retrasan el deterioro renal en pacientes con riesgo cardiovascular, tengan o no diabetes. Se hicieron una serie de estudios, mejoraron variables, mejoraron función renal, también variables combinadas, pero mejoran función renal, disminuyen la excreción de albuminuria, y ojo con canaglifosina, que es la que muestra mayores amputaciones. Los demás no la han mostrado, pero no se sabe, digamos, si es un efecto de grupo o no. ¿Por qué? Porque siempre cuando hablamos de eficacia de cualquier grupo, rápidamente decimos, che, los IECA son eficaces para disminuir mortalidad, qué sé yo, y le aplicamos la eficacia a todo el grupo. Y los efectos adversos se aplican al medicamento. Y entonces pareciera que los problemas de los efectos adversos son solo de ese medicamento, entonces usada empaglifosina, total no demuestra nada. Pero consideramos eficacia para todo el grupo. Acá hay que tener cuidado. Esto pasa con rosiglitazona y pioglitazona. Ay, no se los conté todavía, ¿no? Se los voy a decir muy rápidamente, pero porque están en el mercado, nada más. Vamos a metformina, ya lo vieron ustedes, tiazolidindionas. Tiazolidindionas son rosiglitazona y pioglitazona. Rosiglitazona está retirada del mercado porque es ese medicamento que probó que producía mayor riesgo de... No está retirada, está en el mercado, existe, pero disimulada, digamos, pero existe, está. No sé si en Argentina. En el mercado europeo y en Estados Unidos sigue estando, pero básicamente no se usa, digamos, mostró aumento de mortalidad, aumento de infartos, aumento de insuficiencia cardíaca. Pioglitazona tiene en otro estudio, mostró algún beneficio en lo microvascular y con ese estudio logró sostenerse. Entonces está. Pero básicamente lo que hacen es aumentar la sensibilidad de la insulina en el tejido adiposo y en el músculo, con lo cual disminuye la resistencia,
disminuye la producción hepática de glucosa, disminuye la hemoglobina glicosilada. Esto fue, yo me acuerdo cuando apareció el DREAM, que yo lo leía, y el DREAM quiere decir sueño, no. El DREAM, estos medicamentos estaban probados que disminuían el pase de prediabetes a diabetes. Todos se mataban por comprar esto. No estoy hablando hace muchos años, hace poquito. Se mataban por comprar estos medicamentos. Y claro, disminuía porque mientras tanto, o sea, mientras tomás un medicamento que te baja la glucosa, no te consideras diabético. Dejás de tomarlo y te vuelve a subir, ¿viste? Igual que todos los medicamentos. Pero habían demostrado eso, era maravilloso. Aumentan de peso, tiene este problema, se potencia con la insulina. Y básicamente, esto aparece en el Lancet en el 2020 como una conclusión. En el análisis global, rosiglitazona incrementa el riesgo de infarto de miocardio. ¿Cuánto? Un 28%, pero lo incrementa, el intervalo de confianza es creíble. Y de falla cardíaca, ¿cuánto? Un 70%. O sea que aumenta mucho, entre el 30 y el 27, y el 2.27, o sea, puede aumentarlo más del 100%. Similares resultados fueron observados en metaanálisis de estudios controlados con placebo. En el análisis global, pioglitazona disminuye el riesgo de eventos cardiovasculares mayores, riesgo relativo 0.84, intervalo de confianza es o sea, creíble, un estudio. Infarto de miocardio, o sea, creíble, y ACV. Pero incrementa el de insuficiencia cardíaca, 1.40, que puede ser entre 1.16 y 1.69. Esto como para resumir. Ojo, estas son las contradicciones, pero son las contradicciones que aparecen en cualquiera de los estudios. Sí, siempre presencia de metformina. Metformina más y te agregan la pioglitazona o te agregan algún. Bueno, este es el análisis global, entonces de tiazolidinedionas es esta partecita de acá arriba. Esto ustedes lo tienen igual en la bibliografía, simplemente para rescatar, ojo con la insuficiencia cardíaca y algún problemita con el infarto. Los efectos adversos de tiazolidinedionas son edemas, producen edemas. Yo conozco gente tratada con pioglitazona, no es que no existe. Insuficiencia cardíaca, hay 5 casos cada 1000, osteoporosis y fracturas, el infarto de miocardio con rosiglitazona y la hepatotoxicidad. Esto vamos terminando ya, pero simplemente esto, miren, cuando miramos esto es el 1. Si esto se mueve para este lado y las colitas del intervalo de confianza no atraviesan el 1, este sería el resultado creíble. Esto como para mirar, ¿se acuerdan que eran saxagliptina, alogliptina, sitagliptina? ¿Qué eran estos? Las gliptinas. Inhibidores del PP4. Inhibidores del PP4. Simplemente mirando esto, yo miro este resultado y fíjense, todas estas gliptinas atraviesan el 1. ¿Para qué? Para... Este igual también lo tienen. Para MACE. Entonces atraviesan el 1. Ya con que atraviese el 1 y además están muy cerca del 1, o sea, básicamente no modifican nada. Acá tienen empaglifosina y canaglifosina que no tocan el 1. Ojo que empaglifosina es 0.86, va de 0.74, 0.99, acá se ve bien, con lo cual vos decís, la P es significativa porque no toca el 1. Ahora, 0.99, o sea, te puede modificar 1 en 1000. Vale la pena, o sea, una cuestión es que si es clínicamente significativo. Y la canaglifosina ha demostrado algo mejor, con algún problemita de amputaciones, pero bueno, todos podemos ver un pie, no pasa nada. La dapaglifosina no muestra nada, el MACE. Bueno, y acá empezamos con los análogos GLP-1. Fíjense que alguno no ha demostrado nada, pero después aparece liraglutida, semaglutida, exetanide, que está ahí tocando, porque toca el 1, pero cuando toca el 1 ellos lo consideran que mucha gente dice ha demostrado, porque es el límite justito. Pero entonces, bueno, tenemos esto y las conclusiones son los de los metaanálisis. Este juro que es casi el último, es el British Medical Journal que aparece ahora de este año, de 2023, con metaanálisis, donde se ve básicamente lo mismo. Fíjense,
en verde oscuro lo que han demostrado alguna ventaja. Acá dice intervenciones y acá dice mortalidad por todas las causas, mortalidad cardiovascular, infarto de miocardio, etc. Entonces los SGLT2 básicamente tienen bastante verdecito en un gran metaanálisis. Ya terminó. Tienen estos problemas, amputación, cetoacidosis, infecciones genitales. Los agonistas GLP-1 también son bastante verdecitos en líneas generales, como mirando metaanálisis así. Acá aparece este que yo no se los comenté, que es la finerenona, que es el receptor el antagonista de receptores de mineralocorticoides no esteroideos, que, fíjense, acá lo muestra, disminuye mortalidad por todas las causas, y todo lo demás, acá no muestra nada, no disminuye muerte cardiovascular, no disminuye infarto de miocardio. Entonces vos decís, ¿y por qué se mueren menos? Si la gente que se muere por causa cardiovascular se muere porque tuvo un infarto o una ACV. Ahí hay un temita. Y el otro es, te lo ponen en verde y te ponen 0,89, va de 0,79 a 1. Ojo. Y estos son dos estudios que aparecen bastante recientemente. Ahora, con este resultado, el resultado del metaanálisis, ustedes lo tienen, este metaanálisis creo que se los puse, traten de mirarlo porque está en la bibliografía accesoria, pero vale la pena leer las conclusiones. Las conclusiones es que la finerenona está en igualdad de condiciones con los inhibidores SGLT2 y GLP-1 porque ha demostrado disminuir mortalidad. Y no es eso. Mirando esto, o sea, no hay que mirar ni siquiera los estudios. Si miran los estudios se ríen, porque los estudios lo que encuentran en realidad es una mejoría de las variables combinadas, entre las cuales está mortalidad. Pero pongamos que no miramos los estudios, miramos esto, hay que empezar a poder mirar qué es lo que miramos. ¿Por qué? Pero cuando lees el texto, las conclusiones de los autores la ponen en igualdad de condiciones. Y estos con conflictos de interés declarados, etc. Bueno, esto para mirarlo. Y esta es una foto, esta es la mejor de todas, esta es una foto de mi hijo, que se llama Uri y que está en la isla, así en la casita, tenemos la casita nosotros ahí en Tigre. Así que bueno, muchísima fuerza y muchas gracias.